Existe un texto en Génesis muy recurrente que hemos escuchado muchísimo y la cultura general se lo ha apropiado muy bien, que fusiona en muchísimas dimensiones, tanto teológicas como literarias como culturales, y se presta para todas las ideas que puedas pensar, que puedas imaginar. Incluso al día de hoy se crea muchísima literatura fantástica a raíz de lo que son los Nephilim. ¿Qué es un Nephilim? Y su función dentro del relato bíblico funciona un poco similar a como en los griegos y otras culturas pensaban sus héroes, esa gente, esos Cristiano Ronaldo, esos Messi, esos Einstein de la antigüedad, esos Alan Turing. Incluso cada pueblo, cada nación, cada estado, pues tiene sus héroes nacionales. Y una manera de explicarlo, como que de pronto que Simón Bolívar fuera hijo de Zeus, de Júpiter o de Yahvé, si se quiere, cosas por el estilo, como Sansón, como el propio Alejandro Magno, aunque se tratara de héroes ficticios o de héroes reales, de carne y hueso, funcionaban los Nephilim en ese sentido. Pero los Nephilim no se quedan solo ahí. Dependiendo de la traducción, y sabemos que las traducciones donde se utiliza el concepto de ángel caído no es tan fidedigna y obedece a un proceso muy interesante que es el de monoteización de la cultura hebrea. Sabemos que la cultura hebrea viene de un politeísmo cananeo perfectamente visible en la Biblia, ya lo hemos hablado en otros videos, y el hecho de que en algún momento los Nephilim, como tal, se comportaran como dioses y posteriormente se les bajara el rango a simples ángeles, es muy interesante, porque sabemos que el texto ha sido tocado, tocado y tocado para que se pueda entender de una manera monoteísta. Sin embargo, algunos textos se les quedaron rezagados. El favorito del canal es Dios los creó a su imagen y semejanza, macho y hembra. También lo podemos ver en la Torre de Babel, donde los seres humanos se acercan a los dioses, o en los relatos de la sabiduría, etc. Entonces, los Nephilim cumplen esa función muy interesante, que es el hecho de que hay una pluralidad en la interpretación. Incluso se intentó acomodar a los dioses romanos, a Júpiter, Saturno, Marte, Venus, etcétera, dentro del canon judío a través de los Nephilim. Bueno, es que podemos hablar de que, decían ellos, ¿verdad?, que nuestra religión también tiene algo de validación a través de la cultura hebrea, y eso se hace, valga la repetición, a través de los Nephilim. Entonces, tanto los Nephilim funcionan como para explicar a los antiguos de dónde viene Sansón, por ejemplo, el poder de Sansón, Abraham, un poco Moisés, si se quiere, este, a el hecho de que nos dejan a nosotros una especie de escollo, un remanente, un fósil de cuando la cultura hebrea intenta eliminar los demás dioses. Entonces, tenemos que tener en consideración que muchísimos de los relatos bíblicos, cuando se tornan confusos, tienen funciones también para proteger al autor y para proteger al lector. Por eso cuando nosotros escuchamos a las personas hablar de, que aquí en el canal de favoritos también, hablar del Génesis, de lo que es el Jardín del Edén, tiende a uno poder poner las cosas que quiera cuando lee, interpreta, bueno, hace exégesis, digamos la palabra correcta, de cualquier texto, cualquier fragmento que lea, uno puede interpretar lo que uno quiera.
porque los textos fueron escritos de manera muy abierta para evitar así la censura y para no meter las patas, como decimos ahora, no ir a ofender al lector a la hora de que algo no le calzara. Y se ve, por ejemplo, muy bien en los textos donde habla de, por ejemplo, en la aparición de Sansón, digamos, la madre de Sansón, o cuando hablamos de Sara, la esposa de Abraham, cuando hablamos de María, incluso se puede, María la madre de Jesús, eh, son, son muy delicados a la hora de decir las cosas, no son bruscos, para que uno pueda entender que ahí ocurrió algo, pero si uno no tiene esa malicia, pues puede pasarlo de largo. Y ahí claro que aparece la parte donde ya se inventan muchísimas cosas, como sucede muchísimo, dejando un poco de lado el tema bíblico, en los relatos sumerios, donde te encuentras textos muy ambiguos que la gente interpreta como quiere. Que de pronto se encontraron una estatuilla que el, la persona que está diseñando la estatuilla, de pronto no le interesó cuántos dedos hizo y así quedó la estatuilla para siempre y la gente ya cree que esos son extraterrestres o alguna cosa extraña. Igual se puede sacar de la Biblia cuestiones por el estilo, como habíamos hablado en el video anterior, de Lilith, que en toda la Biblia no se menciona, un poco como lo que es el arca de Noé y el Moisés, en el cual el propio Moisés anduvo, que son palabras que se utilizan poquísimo en la Biblia, muy, muy específicamente, la serpiente que habla, son cosas muy raras, y que la gente pues se vuela la cabeza y comienzan a unirlo con relatos míticos, con relatos legendarios, con fábulas, con ciencia ficción en la actualidad y cosas por el estilo. Esto siempre ha ocurrido. Pero el punto es que los autores dejaban esos callejones abiertos para evitar la censura, para abrir paso a la interpretación a los oídos más quisquillosos. Y así es que surgen los relatos. Realmente no hay unos ángeles que cayeron del cielo y vieron a las mujeres hermosas. En realidad eran dioses. Bueno, ese es el relato obviamente fundacional. Los dioses se enamoraron de las primeras mujeres y las vieron lindas y comenzaron a hacer cosas con ellas y así comenzaron a surgir los cristianos Ronaldos, los Messis de la época.